Buenos días, estimados amigos, compañeros en la fe, en general, a todas las personas interesadas en profundizar el conocimiento de la mayordomía del Espíritu. Estamos con ese tema. Esta es la quinta parte. Hoy es un día muy agradable aquí en Carolina del Norte. Ayer comenzó a nevar. Estamos a 9 de diciembre, el día de hoy. Todo está blanco ya. Cambió el landscaping, o sea, el paisaje de aquí, muy bello. Dios es grande y maravilloso y sobre este país es súper bendecido realmente. Desgraciadamente han entrado muchas cosas que no son buenas, pero hay un remanente en este país que lo levanta y por el cual el Señor tiene misericordia. Hay mucha gente muy buena en este país. Y por eso es grande. Tienen un Thanksgiving Day, un día de acción de gracias, el único país en el mundo. Y por eso un gran poeta escribió que es lo que lo hace grande. Eso es lo que lo hace grande. Estados Unidos, no sus conquistas técnicas y todas esas cosas, nada. Eso es lo de menos. Eso es como el arco y la flecha de Nimrod. Acuérdense de eso. ¿Verdad? Y desgraciadamente algunos que están en esas conquistas técnicas y que muchas veces no son ni siquiera los que lo logran, porque no son los científicos o la gente que lo logra. Ya les he dicho que yo soy ingeniero civil, con mucho conocimiento en muchas cosas del mundo, y sin embargo, pues, yo creo que no sé nada. Muy poco es lo que uno sabe, ¿verdad? Comparado pues con la magnificencia del Señor. ¿Verdad? Y si el Señor le permite a uno vislumbrar un poco de su sabiduría, pues es importante. Y aquí estamos humildemente delante de Él para que nos guíe a entender los espíritus buenos que Él ha creado y no dejarnos engañar, porque a través del Internet uno escucha muchas cosas de espíritu de esto, espíritu del otro. Y en la Biblia ni siquiera aparece, ¿verdad? Y no hay que dejarse engañar. ¿Verdad? Espíritu de pereza, no existe. Busquen en la Biblia espíritu de pereza, no existe. Existe el espíritu de tristeza. El espíritu de la pereza es un pecado. Ustedes muchas veces confunden el pecado o una virtud que es diferente, ya lo he explicado. Ahora, el espíritu de sabiduría es el temor a Jehová. Es un espíritu que transmite la voluntad de Dios y es una sabiduría que viene de lo alto. Pero también hay una sabiduría que viene diabólica, que viene de ese mundo de tinieblas que hemos hablado. Por ejemplo, eso se están experimentando con seres humanos, etcétera, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Eso es diabólico. Eso no viene de Dios. ¿Verdad? Entonces uno debe pedir es sabiduría de lo alto. Es como esos que practican la nueva era y que están metidos con la brujería, etcétera. Los reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque esa no es sabiduría de lo alto, esa es sabiduría de las tinieblas. Ahí no van a lograr nada, nada bueno. Todos esos que creen que están en una religión, ¿verdad?, buena, no. Incluso el Señor por eso, ese espíritu de adivinación hipnótico eh, que practican la brujería está castigado por la Biblia fuertemente. Si está en eso, retírate. Si piensas ir a visitar algo de eso para tomar el control sobre tu futuro o hacer algo, no lo hagas. Es meterte, como decimos, a camisa de 11 varas. No, no, no. Entonces sigamos estudiando, entonces en Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Entonces hablábamos de que este espíritu de sabiduría, hasta para hacer unos vestidos del sacerdote Aarón, el Señor intervino y les puso espíritu de sabiduría a, a, a estas personas para hacer los vestidos de Aarón.
Y hay otros espíritus buenos que el Señor ha creado, que son el de inteligencia, que también el mundo lo ha desvirtuado. Se dice un hombre inteligente, hay que saca un máster, un PhD. No, es inteligente el que se aparta del mal. Puede tener un máster, un doctorado, pero si no se aparta del mal, ese hombre sigue siendo un hombre natural, un hombre animal, ¿verdad? Que tiene solo el espíritu de vida que le dio el Señor al comienzo y se llenó de espíritus malos y no es inteligente, no es inteligente. Aquí he encontrado en mi carrera profesional mucha gente así, que no es inteligente. Inmediatamente me doy cuenta, estos no son inteligentes, no se han apartado del mal. ¿Verdad? Ahora, todos pasamos por allí, porque hubo un momento en que yo tampoco fui inteligente. Seguí la corriente del mundo, me dejé arrastrar por el mundo, hasta que un momento llegó que el Señor me quebrantó y me hizo reflexionar. Y reflexioné y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que me ha perdonado todos mis pecados. Entonces, eso es importante cuando nos entregamos al Señor y nos dé el espíritu de adopción, ese espíritu tan bueno que es importante tenerlo y estar seguro que lo tenemos, que es el espíritu de adopción. Está en la Biblia muy claro que es el que nos hace hijos de Dios. ¿Verdad? Porque está el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, está el Espíritu Santo, ya lo vamos a estudiar, y está el Espíritu de los hijos, del Hijo, y está el Espíritu de adopción. Todos esos son espíritus buenos que el Señor ha dado, y nos da el Espíritu de vida cuando nacemos. Pero hay una serie de espíritus malos, como es el espíritu del mundo y el espíritu de los ángeles caídos. Que ya hablamos que ellos tienen su organización, eh, eh, principados, potestades, y algunos le llaman espíritus territoriales. Bueno, la Biblia no habla de eso, ya hablamos de eso, ¿verdad? Pero habla de espíritu de los países, ¿verdad? El espíritu de Egipto, etc. De eso habla la Biblia, ¿no? Pero si alguien le quiere llamar así, lo entiende. Pues bueno, lo importante es que son espíritus malos que controlan regiones, controlan países, ¿verdad? Como el que controlaba a Sodoma y Gomorra, y que el Señor los mandó a quemar, los hizo desaparecer, porque el pecado allí ya no había un justo, no había, ¿no? Todo sacó al otro, el único que sacó, a él y su familia, y parte de su familia, porque la mujer se volvió salva, ¿no? Entonces, ahí tenemos el espíritu de ciencia. Ya dijimos que la ciencia es lo absoluto del Señor, que es diferente a la ciencia de lo relativo, ¿verdad? Que vemos y estudiamos en las universidades, etcétera, todo lo relativo, porque claro, estamos presos aquí, como alguien dijo, pues estamos eh, captados por el tiempo, estamos aprisionados por el tiempo, ese sentido que tenemos del tiempo y la distancia. En el mundo del Señor eso no existe, existe la eternidad. Entonces, bueno, aquí se desarrolla la ciencia de lo relativo y todo es relativo para nosotros, pero en el mundo de Dios es lo absoluto, es otra ciencia. Y esa es como este mundo espiritual, pues este tiene su ciencia, ese mundo espiritual tiene sus leyes que lo gobiernan. Nosotros no lo entendemos, solo lo visionamos a través de cómo el Señor creó todos estos espíritus, ¿verdad? Y cómo estos espíritus existen, no los podemos ver, los sentimos, ¿verdad? Job dijo que se le erizaron los pelos al ver un espíritu, al sentir un espíritu. Lo podemos sentir, ¿verdad? Entonces, todo esto está en la Biblia escrito, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, y en Éxodo 31:3 dice, fíjense, ese es de los primeros libros de la Biblia, o sea, está escrito desde hace mucho tiempo, y lo he henchido de Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia y en ciencia y en todo artificio. ¿Ves? Ya esto estamos repasando, ¿verdad? Y el de artificio es el de arte, ¿verdad?
hay personas que les ha dado ese don, les ha dado ese espíritu de que con sus manos hacen belleza, ¿verdad? Hacen cosas muy lindas y tienen esa mente, tienen ese espíritu de que ellos pueden hacer muchas, son muy habilidosos, muy ingeniosos para hacer las cosas. Y si nosotros le pedimos al Señor, cualquiera que le pida al Señor ese espíritu de artificio, el Señor se lo da. Cuando he tenido problemas que resolver en mi vida profesional, etcétera, pues le pido al Señor espíritu de artificio y Él lo da y uno logra resolver las cosas. Entonces, también hablamos de que existe el espíritu recto y decíamos que el espíritu es aquel que no quiere perder el objetivo, es aquel que quiere seguir buscando a Dios y no se rinde por nada. Un espíritu recto es el que se agrada en hacer la voluntad de Dios y no mirar atrás. Acuérdense que el Señor dijo, bueno, pon tu mano en el arado y no vuelvas a ver atrás. O sea que cuando ya nos entregamos al Señor, no hay que volver a ver, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nos arrepentimos de la pornografía, nos arrepentimos del adulterio, nos arrepentimos de todo eso, de la homosexualidad, etcétera, y lo dejamos. No volvemos hacia atrás, nos arrepentimos del lesbianismo. Yo sé que muchas personas han sido violentadas, han sido dañadas por situaciones del mundo, pero Dios es grande y maravilloso y Él te puede sanar, ¿verdad? Porque estos espíritus malos dañan a las personas, incluso causan muchas de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Depresiones, etcétera, deseo de suicidarse, etcétera. Y acuérdense, en la Biblia está claro que los suicidas no entran al reino de los cielos. Si hay alguien que está pensando en eso, por favor, ni se le ocurra. También dice que lesbianos, homosexuales, borrachos, adúlteros, ladrones, que le roban a las personas, también no entrarán al reino de los cielos. Entonces hay que arrepentirse de todo eso y poder, como dicen, la mano en el arado, o sea, comenzar a bregar en los caminos del Señor y no volver a ir atrás, porque cuando nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, Él nos da ese espíritu de adopción tan bello, nos convierte en hijos de Dios y cuando somos hijos de Dios, pues Él nos cubre con muchas bendiciones como cubrió a Job. ¿Ah? Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Entonces existe el espíritu recto. Ok, vamos a seguir viendo que existe el espíritu de prudencia, ¿verdad? De humildad, el espíritu sufrido, el de juicio y el de ardimiento. Entonces dice en Proverbios 17:27, detiene sus dichos el que tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre entendido. ¿Cómo es el hombre entendido? Prudente. Es la cualidad de comportarnos y hablar sin ofender a nadie ni revelar información privada. Y también la libertad de decidir qué se debe hacer en ciertas situaciones. ¿Verdad? Ahí eh, está una figura donde está lo de la prudencia. Dice, detente, piensa y después habla. Entonces un hombre prudente piensa y después habla. No reacciona y con ir, no. Primero piensa por qué se está dando esto y después habla. Cuando llegamos a eso, ¿verdad? Es que estamos dominando nuestra carne, estamos dominando. Entonces después vemos en Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces existe el espíritu de humildad, que es mansedumbre,
revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios, a los humildes, ¿no? Entonces hay que llenarse de humildad, ¿no? En Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Fíjense, espíritu de soberbia no existe en la Biblia, existe altivo. Espíritu de altivez es el opuesto al sufrido, al paciente. El sufrido del espíritu es el paciente. ¿Verdad? El altivo, el espíritu altivo, ojos altivos, habla la Biblia, es la persona que se cree superior a todos los demás. ¿Verdad? Y entonces es muy altivo, se cree más grande que todos los demás, puede dominar a los demás, quiere dominar a los demás. Por ejemplo, todos esos que andan en, en todas estas cosas de nueva era, de todas estas cosas, ustedes creen que son más que todos los demás, que deberían de llegar a gobernar el mundo, y han sacado hasta sus 10 mandamientos, y uno de ellos dice que hay que acabar con una buena parte de la humanidad. Imagínense, Dios no dice eso, nunca. Y de hecho lo están haciendo, porque muchos alimentos hay que tener ahora mucho cuidado, porque lo que están tratando de matar parte de esta humanidad. Hoy por hoy, pues hay que tener mucho cuidado. Y hay que darse cuenta cuáles son esos 10 mandamientos. Incluso están escritos aquí en Estados Unidos en una piedra por no sé dónde, aquí en una ciudad, ahí lo hicieron un monumento con sus 10 mandamientos. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ellos creen en la evolución, creen en todo eso, creen en el mono, todo eso es lo que lo han inventado, ¿no? Eso no está en la Biblia, eso no es cierto. Son puro lodo, puro polvo que se le ha venido al hombre a la cabeza. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Después dice en Isaías 4:4, cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Ahí están los dos espíritus. ¿Ah? Juicio, orden, ordenanza, mandamiento. Ese es el espíritu de juicio. Y ardimiento de fuego, de ánimo, de valentía ante los peligros. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la armadura, o sea, la parte defensiva, cuando vamos a una guerra espiritual, es que hemos de tener el espíritu de juicio. Tenemos que tener también el espíritu de verdad y el espíritu de fe, que son unos espíritus tremendos. El de fe es el escudo, el que nos protege los dardos del enemigo. Y este de juicio es importantísimo, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, es el de orden, el de ordenanza, el de mandamiento. Y el de ardimiento es el de ánimo, valentía ante los peligros, ¿verdad? Pero este espíritu de juicio es importante porque es parte de la armadura de un cristiano. Tenemos que tener ese espíritu de juicio. ¿Verdad? Y por espíritu de juicio y por espíritu de juicio el que se sentare en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Y en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, por eso todos debemos buscar la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, quebrantado y humilde de espíritu. Eso es lo que busca el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, es importante estos espíritus buenos que los tengamos, el espíritu de ardimiento, de fuego, fuego en nuestro corazón por las cosas del Señor, ánimo, siempre con un buen ánimo, ¿no? Y juicio, que es importante tener ese espíritu, ¿verdad? Y vamos a abordarlo tal vez
más a fondo. Después tenemos los espíritus de sueño, gracia y oración. ¡Wow! Tremendos espíritus. El de gracia, el de oración. En Isaías 29:10 dice, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Verdad? Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces tenemos ese espíritu de sueño, que algunas veces es bueno, otras veces es malo. Hay que tener mucho cuidado con ese espíritu, porque está asociado también al espíritu de adivinación, al espíritu hipnótico. ¿Verdad? No hay que dejarse hipnotizar, eso no es bueno, o que alguien diga, y muchas veces uno escucha que tuve un sueño y soñé esto y esto y esto, y que el Señor a través del sueño me dijo esto. Ojo, bueno, puede ser que venga el Señor, o sea, bueno, pero puede ser un sueño mal, y que está demostrando un espíritu de adivinación. Y cuando eso es una mentira. Y entonces hay que tener cuidado. Entonces ahí es un espíritu de sueño mal. El espíritu de sueño es dormir, es éxtasis, es visión, es soñar. Eso nos detiene, nos ofusca, nos ciega, nos embriaga y nos hace tambalear. El espíritu de sueño. Por ejemplo, si yo estoy en la iglesia y entro en un espíritu de sueño y está la predica y me estoy durmiendo, pues eso es mal. Pero si es un sueño como los que tenía José, entonces es diferente. ¿Ya? Son sueños, son revelaciones que le dio el Señor a través de sueños. Pero eso vienen a través del Señor. Entonces son revelaciones. Entonces hay que tener discernimiento de espíritu para saber si la persona está diciendo algo de verdad o está mintiendo o es provocado por algo que no viene de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahí están los dos espíritus, de gracia y de oración. Gracia, espíritu de gracia es un espíritu de amor. ¿Ah? Decimos que somos salvos por gracia. O sea, somos salvos por el amor de Dios, no es por las obras que nosotros hacemos, es por el amor de Dios que nosotros somos salvos. Porque nosotros, bueno, hemos hecho tantas cosas malas, que es por el amor de Dios, por la bondad, por la compasión de Él. ¿Eh? ¿Cómo Él curaba a los enfermos? Por compasión los cuidaba. Gracias. Y tenemos que darle gracias y gracias al Señor. ¿Verdad? Dar gracias es honrar al Señor, es misericordia, tener misericordia para con otras personas también. ¿Verdad? Entonces ese es un espíritu de gracia, de amor con las otras personas, de misericordia. Entonces es importante tener el espíritu de gracia y pedirle al Señor, llénanos de ese espíritu de gracia, porque lo que uno no tiene no lo puede dar. Si tú no tienes el espíritu de gracias, no puedes dar amor. No puede. Eso debemos estar claro. ¿Verdad? Oración es conversar con el Señor, hablar con el Señor. Es el de petición, de ruego, de súplica. Es importantísimo estar orando, ¿verdad? Hacer oraciones de intercesión para salvar almas. Eso es importante todos los días, interceder por las almas, por los que están en problemas. Nosotros no cambiamos a nadie. El Señor es el que cambia. Tenemos que entender eso. Y el Señor es el que actúa. Si nosotros oramos por una persona y la intercedemos por ella,
permanentemente, el Señor enviará a su Espíritu Santo, enviará a sus ángeles, enviará a los hombres adecuados que hablen con aquella persona y la redarguyan y hagan que ella cambie, cambie y entienda que su salvación solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es un caballero, Él no fuerza a nadie, ¿verdad? Eso tiene que salir de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y, y deleitarnos en la palabra de Dios. Porque cuando ya nos deleitamos en la palabra de Dios, qué cosa más linda. Porque entonces yo en vez de estar viendo una película, pues me deleito más en la palabra de Dios. Hay veces que me dicen, pero a vos no te gusta ni ver una película, pero sí, perder el tiempo ahí, mejor redimo el tiempo y me deleito en la palabra de Dios. Me deleito escudriñando, ¿verdad? Estos misterios de Dios. Es delicioso sentirse, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Ok. Entonces esos dos espíritus son importantes, el de gracia y esperación. Espíritu de verdad, otro de los espíritus importantes que están en la armadura del creyente. Ahora, este espíritu de verdad es muy importante porque es el que salva, el que edifica, el que ayuda, el que construye, el que trae orden y conocimiento, ¿verdad? Que nos hace humildes, un conocimiento que nos hace humildes, ¿verdad? Mientras el contrario, ¿verdad? El contrario es el espíritu de error. El espíritu de error está continuamente condenándote, te aleja del Señor, no te edifica, no te ayuda a desarrollarte, te pervierte más bien. En vez de construir, destruye y en vez de traer orden, trae desorden y en vez de traer conocimiento que te hace cada vez más humilde, porque en la medida que uno conoce, uno se vuelve más humilde, trae conocimiento que más bien se envanece, se cree la última Coca-Cola del desierto. Ya se le va el polvo a la cabeza como Nimrod, ¿eh? Y dijo el Nimrod, ya tengo arco, flecha, tengo ingenieros que pegan bloques y manejan el asfalto, voy a hacer una torre, la famosa Torre de Babel, y voy a ir al cielo y voy a destronar a ese Dios. ¡Ah! ¡Qué cosa más cómica! Y así le pasa un poco de pobrecito hombre en este momento, ¿verdad? Y bueno, hay que entender lo que a muchos se les sube a la cabeza y, y hay que tener pues compasión, ¿verdad? Y orar por ellos, orar, orar y más orar. Entonces el espíritu de verdad, el de santidad y el de mansedumbre son espíritus buenos. En Juan 15:26 tenemos, pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. En Juan 16:13 dice, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¡Wow! Eso es importante. Eso es importante que ese Espíritu de verdad esté en nosotros. Y es parte de nuestra armadura en la guerra espiritual. El Espíritu de verdad. Porque es el que, ¿verdad?, nos permite, ¿verdad?, estar preparados y oír todas las cosas, ¿verdad?, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que han de venir. Incluso ya Él nos dice las cosas que han de venir, lo que viene, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Espíritu de verdad. Nada más que el Espíritu de verdad nos da más dones, más que eso, ¿verdad? Porque nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da más cosas, ¿verdad? Y en Romanos 1:4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios
con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, también tenemos que buscar ese espíritu de santidad. Ese espíritu de santidad es apartarse del mundo, apartarse de los pecados, apartarse de todo, santificarse al Señor. Eso es importante. Entonces, ese espíritu es importante. Y el de mansedumbre, la santidad es justicia, santificación, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, contrario al de inmundicia. El de inmundicia es el que contamina a los demás. Ya está lleno de pecado y todavía él quiere como esos que se llenan de VIH y después que están llenos de VIH agarran una jeringa y quieren inyectárselo a los demás. Entonces ya ese es un espíritu de inmundicia que anda contaminando a los demás. Y en Romanos tenemos, ¿verdad? 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? Iré a espíritu de mansedumbre, vosotros con vara o con caridad. Entonces, ahí parece que hubo una falla, algo pasó, voy a revisarlo. Pero tenemos el espíritu de mansedumbre, entonces, en 1 Corintios 4:21. ¿Ah? Entonces tenemos la mansedumbre, que es la bondad, también significa humildad, a ser manso. ¿Ah? Entonces vamos a quedar ahí, vamos a terminar ahí. Son las 11:57. El próximo tema. Bueno, vamos a terminar aquí porque ya solo quedan dos espíritus, el espíritu que vivifica y el espíritu de fe. Y este espíritu vivifica es el de vida, el que le da a uno vida eterna. Y el de fe es el de confianza, el de creer, el de obediencia, el de seguridad. Y este espíritu de fe ya dije que era importante porque es el escudo de la armadura de cualquier guerrero espiritual. Entonces es importante. El 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficiente de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Quién es el que vivifica? El espíritu vivifica. O sea, ¿qué es lo que nos da? Vida, vida eterna. Entonces hay que buscar ese espíritu de, que vivifica, o sea, el espíritu que nos da vida eterna. En 2 Corintios 4:13 dicen, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Por qué hablo? Porque tengo espíritu de fe. Estoy hablando por fe, porque creo en mi Señor Jesucristo, creo en la palabra de nuestro Señor que está en la Biblia, la creo y creo todo lo que ahí dice. En 2 Corintios 6:6 dice, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Y en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Bueno, ahora sí, hasta aquí vamos a llegar. Hemos visto todos estos espíritus de vivificación, de fe, de oración, de gracia. Todos estos son los espíritus buenos que el Señor nos ha dado y que tenemos que poner en práctica para desarrollarlo. Tener fe es saber que caminamos con Dios y nos sentimos seguros y felices a su lado. Así que yo espero que todos estos tiempos, toda su vida, usted camine con Dios y se sienta seguro y feliz a su lado. Busquemos a Dios, hermano. Ese es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Que Dios me los bendiga a todos y los espero para la sexta parte de este estudio eh, bíblico y espero sus comentarios, manden preguntas para que aprendamos todo. Este es el proceso de aprendizaje. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén.